19º día en la Escuela del Sagrado Corazón de Jesús. Soy el Padre Francisco Javier, nos volvemos a encontrar el día de hoy y vamos a meditar profundamente este texto tan hermoso y a la vez tan profundo, y por qué no decirlo, en el cual podemos descubrir los sentimientos del corazón de Jesús. Por eso el tema que hoy vamos a tratar es los sentimientos del corazón de Jesús en Getsemaní. Getsemaní, que no es solamente un momento en la pasión del Señor, sino una realidad permanente. El Getsemaní del Señor se vive siempre y se vive en la iglesia, y es una realidad. Y por eso con fe y esperanza estamos aquí reunidos para poder contemplar este misterio. Nos vamos a ayudar, pues, meditando el Evangelio según San Lucas, el capítulo 22, los versículos del 39 al 46, y el Evangelio según San Juan, el comienzo del relato de la Pasión, el capítulo 18, los versículos del 1 al 11. Descubramos el gran amor del Señor, trabajemos esto. Al decir trabajar o trabajemos, quiero dar a entender que vamos a contemplar, vamos a reflexionar en lo que significa este texto, en lo que significa también este misterio en la vida del Señor y en los sentimientos del corazón de Jesús para nosotros, porque los contemplamos también mirando su gran amor por nosotros. Por eso, al mirar los sentimientos del corazón de Jesús en Getsemaní, también hacemos la oración contemplando al corazón de Jesús solo en medio de esta realidad en la que agoniza por amor a nosotros en Getsemaní. Hagamos la oración con la que comenzamos cada día. Viva Jesús, muere el pecado, sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado. Yo te adoro, corazón sacratísimo de mi Jesús, y te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y me pesa de haberte ofendido porque eres bondad infinita y me amas con inmenso amor. En ti, corazón sacratísimo, están reunidas todas las maravillas de la naturaleza, de la gracia y de la gloria, todas las virtudes y dones esparcidos por todas las criaturas, todos los tesoros de la sabiduría, bondad, ternura y ciencia de Dios. Tú eres el huerto cerrado, el horno de fuego, el arca de Dios, la vara florida, el maná del cielo, la fuente de todas las gracias y consuelos, las delicias de la Beatísima Trinidad. De tu corazón amantísimo, oh Jesús mío, recibieron el celo los apóstoles, la sabiduría los doctores, la pureza las vírgenes, la fortaleza los mártires, la paciencia los confesores, la victoria los tentados, el valor los débiles, la alegría los ángeles, el terror los demonios, la gloria el mismo Dios. Bienaventurado el que te ama, te honra y te sirve, porque tiene escrito su nombre en tu divino corazón. Oh corazón santísimo de Jesús, da lumbre a mi entendimiento y afectos ardorosos a mi corazón para que aprenda en esta tu escuela la virtud del sacrificio y sobre todo tu mansedumbre, humildad e inmensa caridad. Que conozca y haga en todas las cosas tu santísima voluntad. Oh corazón inmaculado de María, santos, ángeles y justos del cielo y tierra, présteme sus encantos amorosos para honrar y desagraviar debidamente al Dios de mi corazón y al corazón de mi Dios. Amén. Que el Sagrado Corazón de Jesús nos ayude a penetrar en tan profundo misterio. Como decía, Getsemaní no solo es un momento en la vida del Señor con que inicia su pasión, sino es ese Getsemaní que la iglesia vive, siente con el Señor, el Getsemaní que se prolonga también en el tiempo, en la realidad, y que nos muestra generalmente la
mejor actitud que podemos tener, la del orante que confía, que a pesar de ver tantas cosas que puedan ser muy humanas y siente como el Señor que se haga mi voluntad, pero no lo que yo quiera, sino lo que quiera el Señor. Esto es lo más importante y diría yo lo principal, lo que nos va a alimentar a lo largo de esta meditación. Y por eso vamos a pedirle al Señor, dame a conocer, oh corazón de Cristo, la grandeza de tu amor y la profundidad de tu dolor en este paso. Fíjense que es tan profundo el dolor de Cristo y no se podría entender como un dolor físico, porque en este momento el Señor eh, no está siendo maltratado, ni flagelado, ni insultado por ningún hombre. En este momento pesa sobre él, vamos a decir así, toda la realidad de la vida de los hombres necesitados de redención. Pesa cada ser humano. En ese momento estamos con él, pero no precisamente con lo que cada uno puede tener de virtuoso, que es una gracia de Dios, sino también todo lo defectuoso, débil que tenemos, que el Señor carga, nuestras faltas, nuestros pecados. Y es un sufrimiento que algunos consideran moral, que también tiene en su cuerpo expresiones como lo que nos dirá el Evangelio según San Lucas, que vamos a leer un fragmento a continuación. Salió y como de costumbre fue al monte de los olivos y los discípulos le dijeron, le siguieron, le siguieron. Llegado al lugar, les dijo, pidan que no caigan en tentación. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba, y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Hay expresiones también en el cuerpo del Señor, en su humanidad, que reflejan lo que siente por dentro. Habría que mirar lo que el texto del Evangelio nos permite conocer. Su sudor se parecía, dice el relato, como gotas espesas de sangre que caían en tierra. La agonía del Señor es muy profunda, muy dura. Podríamos ver en circunstancias que podrían asemejarse un poco a lo que padece el Señor, pero la causa nunca va a ser la misma. La causa es diferente. Lo que causa al Señor esto es precisamente el sentirse sumido en agonía por lo que va a vivir, por lo que va a vivir por salvarnos. O sea, contemplar la agonía de Jesús en Getsemaní también nos ayuda a descubrir lo que significa el pedido de Cristo, porque siempre hacemos una petición nosotros en los días en que estamos en la escuela, ¿no? Hoy toca precisamente, pues dame a conocer, oh corazón de Cristo, la grandeza de tu amor y la profundidad de tu dolor en este paso. Pero ahora la petición también es la que Cristo nos hace a nosotros y que está formulada en el texto de San Lucas al comienzo. Pidan que no caigan en tentación. Pidan no caer en tentación. Esa es la petición que nos hace Cristo también en ese momento. Y habría que pedir al Señor no caer en tentación. Cada vez que oramos con el Padre Nuestro lo decimos, ¿no? Líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación. Y esta expresión, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, implica mucho. El Señor está aquí orando por nosotros y Él siente en su cuerpo el peso del dolor de la humanidad alejada de Dios.
Y por otra parte, también lo dice en su oración, o sea, las palabras expresan su interior, y su interior de una manera, yo diría, muy profunda y hasta, ¿por qué no decir, excelsa, ¿no? De una manera muy profunda y excelsa. Son sus palabras cuando dice, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Insisto en esta expresión del Señor. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la que tú quieras, lo que el Señor quiera. Y qué difícil es adherirse plenamente a la voluntad del Señor. Hay momentos en que no será tan difícil, porque puede ser algo que no lo vemos desagradable o lo vemos hasta razonable, pero cuando hay momentos de dificultad o de crisis, o en situaciones muy duras, muy difíciles, aferrarse a las palabras del Señor, cuánto bien nos hace. Y confianza, porque en realidad la confianza es la que nos lleva al amor. Y esa confianza en momentos tan duros y difíciles como los que podamos vivir, tener confianza. Pero esto parte del corazón que se entrega y se dona, como el de Cristo. Realmente mirar al Señor en medio de esa tristeza, de ese abatimiento por causa nuestra, ¿no? Por la humanidad pecadora, sintiendo también el abandono del Padre, porque no es que Él no sea escuchado, claro que es escuchado, pero en su humanidad experimenta también el abandono del Padre. Y la experimenta y en cierto modo también la divinidad es condescendiente, hay una condescendencia con la humanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la experimenta también en su realidad propia, es decir, lo que significa hacer la voluntad de Dios, lo que significa cumplir lo que el Padre quiere, pero también lo que el Padre ha dado es al Hijo, ha dado todo. Es un dolor, en el fondo, muy intenso. Jesucristo como que nos muestra esto, verdadero Dios y verdadero hombre, sus dos naturalezas, humana y divina, sus dos voluntades, la humana y la divina, que armonizan, que no están en contradicción, pero en medio de un dolor tremendo. Por eso la condescendencia divina por una parte y la humanidad por otra. En la única persona de Jesucristo, la humanidad y la divinidad en armonía perfecta, pero no sin dolor, porque el amor causa dolor, cosa que a veces nosotros podemos creer que no. ¿Cuántas veces es así? No hablo solamente del afecto o de la pasión, en cierto modo, que puede estar en muchas personas hacia otro o hacia, no sé, tantas realidades en las que el afecto prima. No, no solamente es un tema de afecto, sino el dolor por el bien del otro, por la salvación del otro. Es el dolor de la agonía de Jesús en Getsemaní, el que hoy contemplamos. Y un dolor que también se expresa en silencio, porque no podemos decir que es un dolor que trascienda y que otros lo puedan haber sentido o escuchado, no, es un dolor que se siente o se experimenta en el silencio que te sobrecoge y te lleva a descubrir hasta en tu propia naturaleza, nuestra realidad propia es la de los seres humanos, lo que significa el sentir con el otro, el sufrimiento, pero elevado a una expresión grande de amor, cosa que a veces nosotros no lo vemos así. Por eso la agonía de Jesús en el huerto es algo permanente, no porque el Señor, en cierto modo, lo quiera así, lo voy a decir de esta forma, como si se tratara de algo que nos saca en cara, no, sino que es parte de nuestra vida humana. Cuando contemplamos el misterio doloroso, el primero, la agonía de Jesús en el huerto, ¿cuántas veces vemos ese Getsemaní retratado en tantas experiencias de hermanos nuestros y en las propias
experiencia que muchas veces han sido momentos muy difíciles, donde podemos expresar al Señor que se haga tu voluntad y no lo que quiera yo, pero a decirlo con amor, con desprendimiento, sin tanto drama, ¿no? Porque también a veces nos acompaña mucho una actitud dramática, ¿no? Como si fuéramos los únicos o como si fuéramos, vamos a decir así, grandiosos hasta en eso, ¿no? No es verdad. A veces nuestra vida o nuestro ofrecimiento no llega al de Cristo porque nos falta amor, pero podemos asemejarnos a Él por gracia de Él. El amor también es una expresión que acompaña estos momentos. Por eso en medio de la prueba que siente el Señor, que experimenta, Jesús nos muestra el amor que supera hasta los momentos más duros y difíciles. Y eso es lo que encuentra también el creyente cuando contempla a Cristo en Getsemaní. Contempla una expresión muy grande de su amor por nosotros. Contempla, pues, en el silencio de la oración, de la entrega, lo que es el amor de Cristo por nosotros. Un amor tan grande e inmenso que supera cualquier dificultad o sufrimiento. Es el amor que se une plenamente a la voluntad del Padre, porque también el Padre experimenta el dolor al grado divino de lo que significa entregar a su Hijo. Y también en el clamor, cuando Jesús con gritos y con lágrimas clamó al Padre y fue escuchado, cosa que dice el texto de la Sagrada Escritura. A gritos y con lágrimas clamó al Padre y fue escuchado. Esta frase que la carta a los hebreos nos transmite, Cristo, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo hijo con lo que padeció, experimentó la obediencia, y llegado a la perfección se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, proclamado por Dios sumo sacerdote a semejanza de Melquisedec. Qué expresión tan sacerdotal también la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. He leído Hebreos, el capítulo 5, los versículos del 7 al 10. Fíjense, a gritos y con lágrimas, con poderoso clamor, al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado. O sea, la oración de Jesús en Getsemaní también es que nos ayuda a mirar que Jesús fue escuchado. O sea, no es que el Señor no fue escuchado. Claro que fue escuchado. O sea, puede ser que a veces nosotros también en la vida de fe, en la vida de oración, sintamos que no somos escuchados. Somos escuchados. Y el Señor nos lo muestra. Y cuenta también el texto de San Lucas, ya al final de este párrafo, de esta perícopa, como solemos decir graciosamente, levantándose de la oración, Jesús se levanta, vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza, y les dijo, ¿cómo es que están dormidos? Levántense y oren para que no caigan en tentación. A veces nos puede pasar que estamos dormidos, ¿no? Dormidos en medio de nuestras realidades de todos los días, ¿no? Dormidos porque estamos, como quien dice, en tantas situaciones en las que, pues, a veces parece como que no estamos viviendo una vida de fe verdadera y auténtica, ¿no? A veces puede ser que estemos, no sé, en una charla y veamos gente que esté dormida y es una hora en que no deberías dormir. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Por qué se para durmiendo? O este para durmiendo, o este tiene un problema, o algo le sucede, o tiene baja la presión. Empezamos a hacer especulaciones. Y habría que también pensar, ¿no será que algo en su vida de fe está como que estacionado o, no sé, estancado? Nos puede pasar a veces una vida en la que estamos muy desordenados, ¿no? Entonces, cuando debemos dormir, estamos trabajando y cuando debemos trabajar, estamos durmiendo. No, creo que hay que armonizar. Por eso también parte de este armonizar, lo que el Señor quiere con nuestra voluntad, va a empezar por el orden. Y el orden no significa matar el espíritu, significa también que podamos tener amplitud de mirada ante las cosas, podamos planificar y organizar
pero no matando nuestro más grande don, que es lo que el Señor comunica a través de nosotros. Y esto nos convierte también en canales de misericordia, en los que muchas veces se expresa la gracia de Dios en medio de la fragilidad. Por eso, nunca dudemos que el Señor nos escucha en los momentos más difíciles y que lo más duro y la agonía más grande que el hombre puede experimentar es cuando su humanidad se revela o simplemente ante una situación difícil, tener que hacer lo que el Señor quiere causa dolor y puede ser hasta un sacrificio muy grande. Pero el Señor puede hacer de esto lo más grande y maravilloso que es la entrega, aunque no seas reconocido ni tampoco estimado por los hombres. ¿Cuántas veces la verdadera agonía de la iglesia se experimenta en ese cada día del silencio y de la esperanza? Es una experiencia muy valiosa que puede resumir cuando peregrinamos, por ejemplo, a Fátima, en Portugal, el lugar donde se apareció la Virgen. Cuando vamos a los Baliños, ese lugar lleno de olivos. Creo que es un lugar que se asemeja mucho al huerto de Getsemaní, aunque creo que en los Baliños hay más olivos que en el huerto de Getsemaní en la actualidad. Y ver ese lugar que se asemeja, como decía, al Monte de los Olivos, lleno de expresiones muy interesantes de fe, es el lugar donde el ángel de Portugal se presenta a los pastorcitos un año antes de las apariciones de la Virgen y los prepara, les da la comunión. Hay lugares donde se conmemoran las apariciones del ángel. Se dice que es San Miguel Arcángel, ¿no? Porque es el ángel del Portugal y Portugal estaba pues consagrado a San Miguel Arcángel. Por eso los historiadores han destacado esto, ¿no? Que el ángel del Portugal, que es San Miguel Arcángel, sería el ángel de la paz que los niños contemplan, ven y que les da la comunión un año antes de las apariciones de la Virgen en Fátima. En ese lugar, en los Baliños, cerca a Yustrel, ¿no? eh, donde los niños, los pastorcitos llevaban sus ovejas, un lugar rodeado de olivos, hay tanto silencio en medio de la gente que está. Hay un Via Crucis muy bonito, hay un lugar donde está también en medio de todo ese bosque. A mí me pareció un bosque, puede ser que me equivoque, pero me pareció un bosque. eh, bueno, una capilla de oración, un lugar que te envuelve en el silencio. Y lo primero que pensamos en ese momento, estamos en Getsemaní. Y cuando decimos esto, pensamos en ese primer misterio doloroso, el misterio del rosario. Y descubrimos allí la experiencia también de entrega del Señor, descubrir la voluntad del Padre, descubrir en el silencio cómo muchas veces nosotros estamos todavía reacios a hacer la voluntad del Padre. Sentir el gran amor de Jesús por nosotros en ese silencio en que realmente se vive una auténtica reparación. No será en el esplendor o en las cosas que pueden ser hasta, yo diría, pues muy ajenas a lo que el Señor quiere, ¿no? Pero ese Getsemaní de la iglesia, ¿no? Que también experimenta en medio de su cansancio, en que muchos discípulos están como dormidos, o en sus situaciones personales que tienen que ir purificando, tantas realidades, y el Señor contempla a sus discípulos y le dice, ¿por qué duermen? Pidan para no caer en tentación. Una experiencia fuerte, difícil, que vive la iglesia. Y por eso yo recordaba en aquel momento cuando tuve la gracia de poder visitar Fátima, de poder peregrinar a Fátima, ese lugar, ese paraje que me envolvió en un silencio tremendo. Me envolvió en una experiencia también de fe, porque ese es el Getsemaní de la iglesia. También en tantas realidades que la iglesia siente, sufre, experimenta el dolor. Y a veces es un dolor que no es físico, que no es corporal, es un dolor moral, un dolor espiritual, si quieres, por tantas situaciones humanas que se viven, por tanto dolor, porque alguien está alejado del Señor, porque hay tantas situaciones de injusticia, porque no se puede hacer más, porque no tenemos los recursos, un dolor ante situaciones muy humanas.
y hacer la voluntad del Padre cuando muchas veces quisiéramos que no sea así. Entrar por el camino del sacrificio, del amor, de la entrega, no por el camino que nos gusta, pero mirando al Señor en su entrega, en su abajamiento, recuperamos fuerzas. Nos sentimos muchas veces cansados, pero mirando al Señor recuperamos fuerzas y nos sentimos acompañados. A veces el dolor del otro acompaña y es el dolor de Cristo el que nos acompaña. Y eso es lo que mucha gente siente y por eso hay tantas expresiones en las cuales el pueblo fiel se ha sentido acompañado por Cristo, porque también sufre circunstancias muy difíciles y sufre también por vivir su fe y también se siente acompañado en ese momento por Jesús. Jesús sabe de dolores, Jesús sabe de padecimientos, Jesús sabe lo que nos pasa y Jesús nos da la vida, nos da el amor, nos da la esperanza y abraza la voluntad del Padre. Hoy día, pedirle al Señor abrazar su voluntad debe ser algo realmente para tantas situaciones difícil. No lo tenemos, digamos, tan fácil como a veces creemos, ¿no? No es una cuestión teórica, ni tampoco práctica meramente, no. A veces nosotros creemos que las cosas son así, no. También se va preparando el corazón del discípulo del Señor para un momento como este, para esa entrega en la que el Señor nos ayuda a dar la talla y a abrazar su voluntad en medio de lo que podría ser hasta injusto o duro o no queremos, pero el Señor nos da la fuerza. ¿Cuántas circunstancias hay así en medio de un silencio tremendo y un silencio en el que te puedes sentir muy solo y donde nadie te acompaña? Hay personas que pueden vivir con otras, sin embargo viven mucha soledad. Cuando se pierde un ser querido, un ser muy querido, puede ser la madre, el hijo, el padre, y pueden estar estas personas rodeadas de otras personas y sienten mucha soledad. Puedes tener hijos, pueden tener, no sé, dedicación a muchos temas importantes, pueden estar, pero al comienzo sienten mucha soledad. El silencio de Jesús también va de la mano a la soledad. Hoy día también hay que reconciliarse con la propia soledad, porque estamos en un mundo de ruidos, de muchos ruidos, donde no sabemos escucharnos, no sabemos escucharnos a nosotros mismos, sentir nuestro corazón, sentir el corazón de Cristo. Imagínense ahora que estoy preparando y transmitiendo, grabando esta plática, por todos lados en la parroquia hay ruido. Te llaman, te interrumpen. Les pido disculpas, pero va a ser así. Y no me voy a molestar por eso. Pero sí, cuántas veces el ruido es muy fuerte. Las personas andan dispersas. Por eso, cada vez que sentimos todo esto, hay que remontarse a Getsemaní. Y el Getsemaní de la iglesia es también el Getsemaní de la soledad, de saber reconciliarnos con nuestra propia soledad para vivir nuestra vocación de discípulos del Señor en el camino de santidad en el cual Él nos haya puesto, sea la vida consagrada, el sacerdocio, la vida laical, el matrimonio, tantas expresiones donde tenemos que aprender a vivir esa soledad y dar la talla. Hay días en que puedes llegar a la noche y sintiendo mucho la agonía de Jesús en la iglesia y fuera de la iglesia. Pero el clamor de Cristo es escuchado siempre. Y siempre el Señor atiende nuestra plegaria. Nunca deja de ser oída. El Señor siempre escucha nuestra oración. En medio de todo esto, sintámonos también agraciados porque el Señor no se privó de esto. Nos enseña a permanecer firmes. Levantó a sus discípulos y les dirá, levántense, vamos, ya es el momento. El Señor que encara la vida como debe ser. Y esa es la actitud. Cuando meditamos el texto de San Juan, el capítulo 18, yo les dije hace un rato que también es parte de nuestra meditación, hay un momento en que San Juan devela la divinidad de Cristo. En el texto inspirado del cuarto evangelio, el capítulo 18, nos dice, dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, en el que entraron él y sus discípulos, pero también Judas, el que le entregaba. Conocía el sitio
porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas, pues, llega allí con la cohorte y los guardias, enviados por los sumos sacerdotes y fariseos, con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelanta y les pregunta, ¿a quién buscan? Le contestaron a Jesús el Nazareno. Él les dijo, yo soy. Judas, el que le entregaba, estaba también con ellos. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Es el único momento en el texto del Evangelio según San Juan, dentro del relato de la pasión me refiero, en ese capítulo 18, en que Jesús muestra su divinidad. O el Evangelio nos muestra la divinidad de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Él dice yo soy, todos se postran. Sintieron un estrépito, vamos a decir así, algo que les mueve y todos se postran. ¿Cómo habrán sentido o qué habrán visto en el rostro? ¿Qué habrán experimentado al escuchar las palabras de Cristo que se postraron? Dice el texto. Es el único momento en que el Señor muestra su esplendor, de una manera muy, vamos a decir así, mitigada, ¿no? No es la transfiguración, pero es una cosa muy mitigada. Y después el Señor se somete a los hombres. Con esto, San Juan está haciéndonos ver que es el Señor el que se ha hecho hombre, en todo igual a nosotros menos en el pecado, la palabra que puso su morada entre nosotros y que va a glorificar al hombre al morir, al entregar el espíritu para que el hombre viva. Es interesante, por eso cuántas cosas podemos hoy día contemplar. Y si no entendemos esto, es porque a veces estamos queriendo ver la imagen de Dios como si no fuera Él el que ha dado todo. A veces creemos que, no sé, toda la entrega de Cristo es algo simplemente teórico o de un momento. No, es permanente, así como la resurrección de Cristo. Algo que debemos meditar cada día y que tiene que ser también lo que nos nutre y dé vida a cada paso. Y situaciones como esta que meditamos en el texto del Evangelio nos hacen pensar en cómo el Señor esconde su divinidad. La divinidad es condescendiente con la humanidad y se muestra aquí solo la humanidad siendo verdadero Dios y verdadero hombre por amor a nosotros. Y San Juan lo quiere remarcar porque es Dios el que va a entregar su vida. El verbo, la palabra hecha carne. Lo quiere remarcar así. Es algo para contemplarlo mucho, porque a veces nosotros creemos que el Señor como que no sufre, vamos a decir sufre entre comillas, con tantas realidades que el ser humano vive. A veces podemos creer que el Señor es indiferente o vive esa apacella, ¿no? Esa especie de indiferencia que los filósofos estoicos tenían, ¿no? Ante situaciones. No, no es así. Escondió su divinidad, vamos a decir así. Quiso no mostrarse, no quiso hacer alarde de su categoría de Dios, como diría el cántico de Filipenses. Y esta es la experiencia del Señor en su agonía, por un amor grande, tan grande como nos tiene. Por eso el tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo vuelve a resonar en el texto, pero ya de una forma, vamos a decir, hasta yo diría atrevida, ¿no? Porque solo Dios puede haber llegado a tanto. En tantas experiencias, probablemente más de uno dice, ¿no? ¿Qué falta en mi vida? Y podríamos decir, pues falta tal vez ese entregar todo, ese saber descubrir la voluntad del Padre, ese mostrarnos también como somos, ¿no? Yo creo que un ejemplo lo vamos a obtener de la literatura. Hay un autor, Luis, el famoso Luis, que tiene un texto que es muy leído, sobre todo por los niños, bueno, los niños que leen, yo diría los adultos, que es Crónicas de Narnia, ¿no? Famosa obra de Lewis. Me refiero pues a C.S. Lewis, Clive Staple Lewis, sería su nombre completo. Y en Crónicas de Narnia, me parece que es el segundo de los libros que habla precisamente
creo que se titula así, El león, la bruja y el ropero. El león personifica a Cristo, es de todos los libros de Crónicas de Narnia el más representativo y, por qué no decirlo, que replica la historia de la salvación, pero la cuenta en sentido literario, figurada, como reconstruyéndola en las crónicas de Narnia. Hay todo un camino en el cual eh, aparece el ser humano y que va a ser rescatado por el león. El niño que eh, pasa a ser propiedad de la bruja porque ha cometido una gran falta. Y Aslan, que es el león, se ofrece para que el niño no se vaya con la bruja. Y ofrece su vida y muere por él. Y la bruja no entiende nada, cree que ha acabado con Aslan, que representa a Cristo. Pero Aslan resucita y pone orden en medio de todo ese caos. Es una obra que ha sido llevada al cine no hace mucho y que expresa precisamente algo, ¿no? Que Cristo, ya en su agonía, mira también lo que el ser humano tiene que llegar a ser y por eso se ofrece por nosotros. O sea, tenemos que descubrir esto, ¿no? A veces no hemos llegado a ese punto de entregar nuestra vida por otro, pero por otro cuando el Señor lo quiere. Y por eso también en el camino del sacrificio, de la ofrenda, en la misión, en la vocación de cada uno, nunca hay que olvidar el servir. Nunca hay que olvidar que también estamos pasando muchas cosas por otros que están detrás de nosotros, que quizás no conoceremos. Y probablemente cuando lleguemos al cielo, como dicen las, digamos, expresiones o cuentos o relatos de espiritualidad de los monjes ortodoxos, ¿no? Iba a decir de los padres del desierto también, que descubrirás en el cielo qué hombre, qué mujer ha estado orando por ti para que llegues al cielo y probablemente no lo conociste en esta tierra, pero tuvo el encargo de orar por ti para que llegues al cielo. Qué interesante todo esto, ¿no? Y por eso mirar al Señor que pasa esa agonía por nosotros, por amor a nosotros, por nuestros pecados, por nuestras faltas, pero también que nos enseña un camino de esperanza. Abrazar la voluntad del Padre, siempre abrazar la voluntad del Padre. Es lo más honroso, lo más respetable, la verdad de abrazar la voluntad del Padre. Quedémonos aquí. Todo lo que podamos decir quedará corto contemplando este misterio. Que el Señor nos permita descubrir esto. Hagamos nuestra la jaculatoria. Corazón de Jesús puesto en agonía, apiádate de los que mueren en este día. Corazón de Jesús puesto en agonía, apiádate de los que mueren en este día. ¿Y cómo no se apiada el Señor? La verdad que cuántas cosas podemos aprender. Una buena práctica es cuando alguien está en agonía, acompañarlo también, orando, la coronilla del Señor de la Divina Misericordia, facilitarle que lleguen los sacramentos, ayudar al sacerdote a que pueda trasladarse. ¿Cuántas cosas podemos hacer? Tenemos que ser sireneos, ¿no? Para llevar el consuelo de Cristo. Y puede ser que la persona haya pedido no irse de esta vida sin tener el consuelo de los sacramentos. Siempre recuerdo una señora que vivía muy cerca de aquí y que, bueno, yo me demoré en ir a verla. No sé por qué pensé que no estaba muerta o que no estaba muriendo. Y cuando fui a verla, me dice su hija en entrada, padre, ya mi mamá falleció. Ay, cuánto lo siento, vamos a hacer el responso. Y en eso me estoy dirigiendo a ella y le digo, si me escuchas, arrepiéntete de corazón de tus pecados. Le doy la absolución y la señora respondió, amén. Ya la habían preparado para la mortaja, ¿no? Ya la habían, digamos, preparado. Y todos reaccionaron. No, no estaba muerta, estaba respirando. Todavía, claro, dijo amén. Probablemente entró en ese estado catártico y después el Señor le concedió la gracia de irse, de despedirse y de partir hacia la patria celestial. Cuando terminé de darle los sacramentos, un momento más y falleció. A mí me sorprendió mucho y me hizo recuperar también lo que significa la fe y la esperanza y lo que trae el sacerdote. Yo sentí, esta señora me esperó. Esta señora
le pidió al Señor eso. Era lo que siempre le decía a su hija, yo no quiero irme sin que el sacerdote me atienda en el último momento. Y mira, cosa que puede sonar hasta impensable o dudosa para muchos. Habrá algún escéptico que dirá, no, esto no es así, tiene toda una explicación. Bueno, pero lo cierto es que eso fue lo que me dijeron, ya había muerto, ya la habían preparado y habían pasado varios minutos en que ya había muerto, le había bajado la presión, había caído la presión, como suele pasar cuando alguien expira, no se sentían sus signos vitales, ya la enfermera ya la había preparado, ya había fallecido. Sin embargo, yo llegué y no es por mí, por gracia del Señor, pude acercarme y decirle lo que les dije hace un momento y ella respondió amén. Respiró, luego pude terminar de darle los sacramentos y luego el Señor la llamó a su presencia. Así lo entiendo. Y así es, no hay más. Son misterios que muchas veces no se pueden andar contando. Ahora da ocasión, puesto que estamos en esta escuela, pero son gracias que el Señor da, ¿no? Yo recuerdo mucho a un amigo que es médico, especializado en medicina física y rehabilitación, ¿no? Y él me decía, padre, ¿qué más podemos dar para calmar el dolor? Yo como médico establezco pues una valoración, ¿no? Del 1 al 10 de poder soportar el dolor, ¿no? Cuando es uno, bueno, le doy esto, cuando es dos, cuando es tres, ya al último, pues ya los analgésicos más fuertes, ya no hay más, cuidados paliativos, ya no hay más. Pero después, ¿qué puedo hacer? A mí no me formaron, me dijo ese médico, para preparar a bien morir. Yo me quedé impresionado cuando un médico me dijo eso. Padre, usted puede darnos una charla de ayudarnos, ¿cómo podemos hacer? Yo tengo este cargo en el colegio médico, puedo invitarlo. Bueno, nunca se concretó la charla, gracias a Dios, pero imagínense el compromiso, ¿no? No se concretó, no pudimos tener esa charla, pero yo vi mucho interés y me dijo, padre, realmente, padre, nosotros no sabemos acompañar a bien morir. El médico llega hasta aquí, ustedes sí saben. A mí me dejó pensando, porque fue para mí, probablemente porque era el paciente del médico en ese momento, eh, una ocasión para decir, gracias Señor, porque me has preparado o me sigues preparando para ayudar y acompañar a una persona a bien morir. Y eso deberíamos hacer todos. Como decía aquel niño, y se los he dicho hace unos días en las meditaciones, todos quieren llegar al cielo, Padre, pero nadie quiere morir. También hay que saber acompañar a bien morir. Y qué hermoso, un testimonio que aquí yo viví en la parroquia no hace mucho y me dejó siempre muy impactado, pero muy agradecido, porque no saben la gratitud que siente el sacerdote de haber podido llegar. Y no saben ustedes todo lo que significa, pues, el Getsemaní de Cristo en la historia de los hombres, el Getsemaní de Cristo en la historia de la iglesia, un Getsemaní que se prolonga y que también en la vida de cada uno de nosotros, el gran amor de Cristo para que en nuestro Getsemaní abracemos la voluntad del Padre. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y gracias. Que el Señor nos dé ánimo. Esta meditación ha tenido, ¿cómo se dice? Muchos altibajos. A veces no tenemos las palabras, por más que el Señor nos dé los dones, ¿no? Pero nunca hay que olvidar el Getsemaní de la iglesia. No nos quedemos dormidos, no lleguemos tarde a la escuela del Sagrado Corazón de Jesús. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Bendiciones y gracias a todos.